Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 1165 de 2017, promovido por Manuel Carlos Paz Ojeda, a fin de impugnar los lineamientos aplicables para la postulación y registro de candidaturas independientes para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como la convocatoria para elegir al gobernador del Estado de Tabasco, ambos actos aprobados por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la citada entidad federativa. En primer término, la ponencia propone declarar procedente la vía per saltum solicitada por el actor, ya que controvierte cuestiones relacionadas con la supuesta ineficiencia de la aplicación móvil para recabar apoyo ciudadano. Por tanto, tomando en cuenta que el periodo para recabar el referido apoyo fenece el 6 de febrero próximo, no es dable exigir que en el caso se agote la cadena impugnativa correspondiente antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal. Respecto del fondo, se propone desestimar los agravios del actor relacionados con las supuestas fallas de la aplicación móvil para recabar apoyo ciudadano. Esto porque se trata de afirmaciones dogmáticas sin respaldo probatorio. Por otro lado, la consulta considera inatendible la solicitud del actor relativa a que se le autorice la utilización de papel para recabar los apoyos ciudadanos, porque no se exponen las razones por las cuales se debería permitir la utilización de un formato diverso al autorizado por el Instituto Electoral local. Finalmente, se propone calificar como infundado el motivo de inconformidad en el que se solicita la inaplicación del artículo 29 de los lineamientos impugnados, el cual prevé que únicamente se registrará una candidatura independiente por cada cargo de elección popular y que de existir más de un aspirante a un mismo cargo será registrado el que obtenga el mayor número de respaldos ciudadanos, siempre que tal cantidad sea mayor a la exigida para cada cargo. Lo infundado deriva de que el artículo 29 de los lineamientos controvertidos es congruente con la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, ya que dicha legislación prevé que solo podrá registrarse una candidatura independiente por cada cargo de elección popular. Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 67-2012 y acumuladas, analizó una disposición similar y consideró que los legisladores de los estados cuentan con un amplio margen de configuración legislativa para establecer los requisitos que deben satisfacerse a efecto de obtener el registro de una candidatura independiente, y que las normas que prevén el registro de una sola candidatura por cada cargo de elección popular no son contrarias a la Constitución. En ese tenor, el proyecto propone confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Magistrado Indalfer Infante González. Gracias, presidenta. En el caso de este asunto, de este juicio para la protección de los derechos político-electorales, quisiera referirme o hacer puntual referencia a la impugnación que tiene que ver con el artículo 29 de los lineamientos aplicables para la postulación y registro de candidaturas independientes. En este asunto únicamente se reclama esa disposición, como está en los lineamientos. Sin embargo, lo que hacen estos lineamientos es solo reproducir lo que dice el artículo 281 de la ley electoral. Por lo tanto, aun cuando haya esta reproducción, de cualquier forma analizamos la constitucionalidad de estas disposiciones, porque entendemos que de alguna manera o de forma implícita se viene también impugnando esta disposición de la ley electoral. En el caso, como efectivamente se dio cuenta, y para mayor claridad quisiera leer lo que dice la parte relativa del artículo 29 de los lineamientos, y dice así: solo se registrará una candidatura independiente por cada cargo de elección popular por el principio de mayoría relativa. El registro será individual, por fórmula o planilla, según corresponda. De existir más de un aspirante, fórmula o planilla a un mismo cargo de elección popular, será registrado el que obtenga el mayor número de respaldos ciudadanos en cantidad superior al porcentaje señalado para cada cargo. El artículo 281 de la ley electoral dice: solo se registrará una candidatura independiente para cada cargo de elección popular por el principio de mayoría relativa. El registro será individual, por fórmula o planilla, según corresponda. De existir más de un aspirante, fórmula o planilla a un mismo cargo de elección popular, será registrado el que obtenga el mayor número de respaldos ciudadanos en cantidad superior al porcentaje señalado para cada cargo.
como podemos ver, es una réplica, lo que dicen los lineamientos, de lo que establece la ley electoral del Estado de Tabasco. Pero efectivamente, como se dio cuenta, para elaborar este proyecto se siguieron las consideraciones que ya estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 67/2012, donde se analizó una disposición similar del Estado de Quintana Roo, el artículo 134, fracción segunda de aquella normativa electoral, que literalmente decía: de todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyos válidas. Ahora bien, el caso aquí está en primero determinar si el legislador local puede establecer ciertas reglas, ciertas restricciones a las candidaturas independientes. En relación con ese punto del análisis del artículo 35, fracción segunda de la Constitución, se desprende o dice así: son derechos del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Es decir, en este apartado, en esta fracción, no se establece ninguna regla, ningún lineamiento, ninguna restricción que deba acatar las legislaturas locales. Es decir, se deja en la libertad de configuración legislativa de cada órgano estatal establecer cuáles serían los requisitos para las candidaturas independientes. Lo mismo ocurre en el 116, fracción cuarta, inciso P de la Constitución, donde dice: se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular en los términos del artículo 35 de esta Constitución. Del análisis de estas dos disposiciones podemos advertir que no se establece ninguna regla y ningún lineamiento que deban seguir las legislaturas locales, por eso se considera que hay esta libertad de configuración legislativa. Ahora bien, dentro de esa facultad de configuración se pueden establecer todos los requisitos que deben cumplir las candidaturas independientes y también, por supuesto, se deben establecer o se pueden establecer restricciones. La única limitante, es decir, esta libertad de configuración no es ilimitada ni es absoluta. Todas esas reglas, todas esas restricciones deben de respetar los derechos político-electorales y no ser contrarias a los derechos humanos. Hay esa libertad de configuración legislativa. Ahora bien, lo que aquí se advierte que desarrolla o que establece el legislador del Estado de Tabasco, realmente parece ser que es una contienda interna entre los aspirantes a candidatos independientes. Y esto, la misma Corte lo refirió que es válido. O sea, no se advierte que haya ninguna restricción a un derecho que sea desproporcionado, que sea inequitativo, porque finalmente, haciendo un parangón con lo que se hace en los partidos políticos y en relación con las precampañas, también se da este tipo de contiendas entre militantes de un partido o aspirantes de un partido político a una candidatura. Entonces, por esa razón, la propia Corte estableció que las legislaturas locales también podrían establecer este símil a manera de contienda entre los candidatos sin que ello implicara una violación o una restricción al derecho de poder ejercer ese derecho político electoral de ser votado. Además de que, entre otros aspectos, garantiza que aquel que resulte vencedor de esa contienda pues tenga una mayor posibilidad o tenga un mayor respaldo para contender con todos aquellos que son candidatos
de partidos políticos. Por eso, y siguiendo los lineamientos ya establecidos por la Suprema Corte en esa acción de inconstitucionalidad, es que en el proyecto se propone declarar que es constitucional ese lineamiento y, por supuesto, lo establecido por la Ley Electoral de Tabasco en el artículo 281, que no se advierte que la restricción ahí establecida obstaculice de alguna forma el que se pueda acceder al derecho a ser votado para un cargo de elección popular. Esas son las razones que sustentan el que se confirme el acuerdo, los lineamientos impugnados, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Indalfer Infante. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, magistrada presidenta. También, en primer lugar, reconociendo la propuesta que hace la ponencia del magistrado Indalfer, me voy a sumar a ella, porque, independientemente de que el criterio ya fue adoptado por la Suprema Corte de Justicia en esta acción de inconstitucionalidad citada, que era el caso de Quintana Roo en 2012, que fue la entidad pionera en este modelo de registro de candidaturas independientes. La Corte efectivamente estableció esta amplia libertad de configuración legislativa sin que sea esta ilimitada o absoluta, porque pues no puede hacer ilusorio o nugatorio el derecho de ser postulado, postulada a través de la figura de candidaturas independientes a una persona, y hay distintas modalidades. En México, digamos, tienen diferencia los diseños legislativos y en general, si uno hace un estudio comparado, hay diferentes vías y regulaciones en torno a cómo se puede postular una candidatura sin partido. El caso de Tabasco establece esta primaria o esta precampaña, asimilándolo a lo que está regulado para los partidos políticos, y entonces la ciudadanía se puede registrar optando o aspirando a ser candidato o candidata independiente. Para ello se requiere un umbral mínimo, entonces una representación mínima. Sin embargo, el registro se le otorga para cada cargo de elección popular a la persona que obtiene la mayor cantidad de apoyos ciudadanos. Esto, por un lado, permite, a la ciudadanía participar de este proceso de aspiraciones de candidaturas independientes, y por el otro lado, pues tiene evidentemente ventajas o diferencias, por decirlo mejor dicho, al modelo que conocemos, que quizás es más generalizado, de que pueden obtener un registro todas las personas que obtengan el porcentaje o umbral mínimo para demostrar representatividad. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, pues hace viable el postularse, ¿no? Y ahí respeta el núcleo básico de este derecho a ser postulado, a ser votado. Por el otro lado, quien resulta ganador o ganadora, de ese proceso de selección de candidaturas independientes, será una sola candidatura a un cargo. Esto tiene efectos jurídicos y prácticos en materia de acceso a las prerrogativas, al financiamiento. En lugar de distribuir el financiamiento entre varias candidaturas independientes, pues se asigna a una, ¿no? A una candidatura que en este ejercicio, de competencia entre varias alternativas, también logró darse a conocer o obtener mayores respaldos, lo cual pues permite que se pueda permear más esta figura o esta candidatura entre el electorado, ya en las campañas, porque compite directamente contra quienes postulan los partidos políticos, pero ya no así con otras candidaturas independientes para el mismo cargo. Tiene efectos prácticos, y estos efectos me parece que sí están dentro de las posibilidades de los diseños legislativos. Con esto quiero decir que no es solo un modelo el que puede ser constitucionalmente válido, sino
se reconoce a nivel nacional e internacional que puede haber distintos modelos siempre y cuando las condiciones no sean limitativas de manera desproporcionada o hagan nugatorio el ejercicio de este derecho. Me parece que este es solo un modelo más, y que en el caso de Tabasco el legislador opta por un diseño en donde, si bien no se va a tener una pluralidad de candidaturas independientes ya en campaña, lo que sí puede suceder es que quien obtenga el registro como candidatura independiente tenga condiciones de mayor acceso a prerrogativas, ¿sí? Dado que ya no se tienen que repartir, por lo menos entre más de una candidatura a ese cargo, y por el otro lado que genera incentivos de una competencia y entre las candidaturas independientes, y esto, si bien puede reducir la pluralidad cuantitativa de candidaturas, no necesariamente implica reducir la pluralidad cualitativa de agendas públicas o de ofertas en términos de políticas públicas hacia el electorado que pueda considerarse afín a la figura de candidatura sin partido. Es por esas razones que yo también me convenzo del criterio que se propone. Gracias, presidente. Gracias, magistrado Reyes Rodríguez. Y brevemente quiero decir que votaré a favor del proyecto que nos somete el magistrado Indalfer Infante, primero reconociendo el trabajo hecho en el mismo para construir el derecho de este aspirante a candidato independiente en cuanto a tener el interés y para poder impugnar la inaplicación del artículo 29 de los lineamientos. Me parece que eso, además de ser congruente con criterios que ya hemos aprobado con anterioridad, particularmente quizá uno de los más recientes ha sido todos aquellos ciudadanos que vinieron a impugnar la app constituida por el INE para recolectar las firmas, en que les abrimos el interés para impugnar, aunque no fuesen todavía aspirantes a candidatos independientes reconocidos por el Instituto Nacional Electoral. Me parece además que este criterio abona al principio de certeza electoral, tanto para estos ciudadanos que quieren ser candidatos, como incluso para los mismos ciudadanos, ya sea los que aporten su firma, como los que van a votar en su momento. Creo que cambiar las reglas del juego hasta que se dé el acto realmente de aplicación, que es en su caso negarle a un candidato independiente el registro por el modelo de Tabasco, y que en ese momento la Sala Superior, en su caso, revocara e inaplicara las determinaciones o las confirmara, podría aportar una cierta inestabilidad. Entonces creo que este criterio abonará a la certeza jurídica y a la certeza electoral. En cuanto al criterio que se propone respecto de confirmar lo que viene en el artículo 29 de los lineamientos y que emana finalmente del propio Código Electoral de Tabasco en el artículo 281, es un modelo, como lo decía también el magistrado Rodríguez Mondragón, es un modelo, una sola candidatura independiente por cada cargo de mayoría relativa, o varias candidaturas independientes. Son modelos distintos, ninguno afecta el derecho a ser votado ni el derecho a competir, que forma parte de este derecho a ser votado, ya que todos pueden competir. En el modelo de Tabasco quedará registrado como candidato independiente el que obtenga el mayor número de apoyos, lo cual no vulnera derecho político alguno, y en un momento dado puede ser un modelo, solo la práctica lo dirá a lo largo de estos años, si este modelo fomenta una mayor votación a favor de un solo candidato independiente, a difuminar el voto entre varios candidatos. Estas razones me llevarán a votar a favor de su proyecto.
Al no haber alguna otra intervención, subsecretario general, tome la votación que corresponda. Conforme a su indicación, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. Con mi propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez A Mondragón. favor. Magistrada Yanino Tálora Malasís. Con la propuesta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, subsecretario general. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1165 de 2017 se resuelve. Primero, es procedente el per saltum solicitado por el actor en el presente medio de impugnación. Segundo, se confirman en lo que fue materia de impugnación los lineamientos y convocatoria combatidos. Secretario Sergio Moreno Trujillo, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de esta Sala Superior la ponencia a mi cargo. Con su autorización, Presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 164 de 2017, promovido por Movimiento Ciudadano, a fin de controvertir el acuerdo emitido por el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, por el que se desechó el escrito de queja presentado por el ahora recurrente, al considerar que de las constancias de autos no era posible desprender elementos de prueba para acreditar los hechos denunciados, consistentes en la presunta realización de los actos anticipados de campaña por parte de diversos integrantes de Morena. En el proyecto se considera que es fundado el concepto de agravio relativo al indebido actuar de la autoridad responsable al desechar la queja, aun y cuando requirió diversa información a fin de robustecerla, pues si bien la responsable cuenta con atribuciones legales para determinar el desechamiento si los hechos denunciados no constituyen de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral, ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que esa facultad implica únicamente la realización de un análisis preliminar de los hechos denunciados, sin que ello le autorice a desechar la queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de los elementos de la infracción. En este orden de ideas se propone revocar el acuerdo controvertido a fin de continuar con el procedimiento y en su oportunidad se remite el expediente para su resolución a la Sala Regional Especializada de este tribunal. Es la cuenta, Presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, subsecretario general, tome la votación que corresponda. Claro, magistrada. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Gracias, señor. Magistrado Indalfer Infante González. Con la propuesta. Gracias, señor. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Presidenta Yanino Tálora Malasís. Con mi propuesta. Magistrada, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 164 de 2017 se resuelve. Único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos señalados en el fallo. Subsecretario General de Acuerdos, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para su resolución en los que se propone la improcedencia de los medios de impugnación. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con 7 proyectos de sentencia, todos de 2017, en los cuales se estima actualizada alguna causa que impide el dictado de una resolución de fondo, según se expone en cada caso. En primer lugar, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1144, promovido para impugnar la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se declaró infundado el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, promovido por el ahora actor contra el acuerdo en el que la Comisión de Procesos Internos le requirió que subsanara las deficiencias en su manifestación de intención para participar como aspirante simpatizante en el proceso interno de selección de la candidatura a la presidencia de la República dentro del proceso electoral 2017-2018 federal. Esto, pues con posterioridad al requerimiento referido, la propia Comisión Nacional de Procesos Internos emitió un dictamen en el que concluyó que el promovente no cumplía con los requisitos de elegibilidad dispuestos en los estatutos del partido, en el reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidaturas, así como en la convocatoria aplicable al proceso interno, y las razones expresadas en este no fueron controvertidas. Por tanto, se considera que hubo un cambio de situación jurídica. Por otro lado, se propone desechar de plano el juicio de revisión constitucional electoral 410,
promovido contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Tabasco en un diverso juicio ciudadano, mediante el cual revocó diversos acuerdos del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad, respecto del método para la postulación de las candidaturas para la gobernatura, diputaciones locales y municipales, así como lo referente a la elaboración de convenios para coalición y la designación de los integrantes de la Comisión Estatal de Candidaturas, toda vez que el promovente carece de legitimación activa para interponer el presente juicio, en tanto que tuvo el carácter de responsable en el medio impugnativo de origen. De igual forma, se propone desechar de plano el recurso de apelación 769 y sus acumulados, interpuesto para controvertir el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados al presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018, pues se considera que el acto combatido no es de naturaleza electoral, sino que por el contrario se ubica en el ámbito del derecho administrativo presupuestal. Finalmente, se desechan de plano los recursos de reconsideración 1478, 1480 y su acumulado, 1482 y 1489 y su acumulado, interpuestos para controvertir distintas sentencias emitidas por las salas regionales Jalapa y Toluca de este Tribunal Electoral, relacionadas medularmente con la asignación de recursos para el regidor de salud de un municipio en Oaxaca, designación de vocales en las juntas distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de México, el acuerdo concerniente al establecimiento de montos de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y de campaña de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como de los candidatos independientes para el ejercicio 2018, y la sentencia incidental mediante la cual se declaró en vías de cumplimiento la resolución de diversos recursos de apelación y se determinó improcedente la pretensión de los promoventes respecto a que se ordenara la inmediata resolución de un procedimiento de fiscalización. Esto es así, pues en dichos fallos no se analizó algún planteamiento de constitucionalidad, convencionalidad o la inobservancia de disposiciones del sistema normativo interno que pueda ser revisado por esta sala superior, sino que por el contrario, las señaladas como responsables se limitaron a examinar y resolver cuestiones de mera legalidad, aunado que en los recursos 1478 y 1489 y su acumulado no se impugnan sentencias de fondo. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, subsecretario general. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado Indalfer Infante González. Sí, presidenta, para referirme al RAP 769, diagonal 2017 y acumulados, donde el acto impugnado es el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2018, que refleja la reducción realizada por la Cámara de Diputados. En este asunto, como se dio cuenta, se acumulan todos los medios de impugnación que se refieren al mismo caso. Y en el proyecto se propone declarar la improcedencia de ellos porque el acto reclamado no es de naturaleza electoral. En efecto, conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base sexta, 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen las bases fundamentales de la jurisdicción electoral, se ha instituido un sistema integral de justicia electoral con el objeto de que todos los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corresponde conocer de los juicios y recursos que se presenten para controvertir los actos y resoluciones en materia electoral, en tanto que los juicios y recursos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de índole electoral se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. En el caso, los apelantes controvierten el acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal 2008, que refleja la reducción presupuestaria efectuada por la Cámara de Diputados. Su pretensión es que éste se revoque y se emita otra determinación en la cual se modifique y se realice una nueva reasignación de las partidas presupuestarias, a fin de que el rubro referente a consejeros del Poder Legislativo y representantes de partidos políticos sea modificado para que la reducción que se tuvo
sea menor y se reduzca en otros rubros. Esto es, el acto reclamado atañe a la distribución que realiza el propio Instituto Nacional Electoral del presupuesto que le fue aprobado para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la distribución del aludido presupuesto no es de naturaleza materialmente electoral, sino administrativa presupuestal, toda vez que tiene que ver con la administración organizacional del Instituto Nacional Electoral, por lo que no compete a la Sala Superior conocer y resolver controversias relacionadas con esta materia. A tal conclusión se arriba porque de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene, en lo que el caso interesa, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral, el cual tiene facultades exclusivas en materia de procesos electorales federales y locales, en los términos que establece la Constitución Federal. El Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios y se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En el anotado contexto, la función primordial del instituto es la organización de las elecciones y el ejercicio de las facultades en materia de procesos electorales locales y federales, a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, además de velar porque se cumplan los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, seguridad jurídica y equidad en los procesos electorales. En ese orden de ideas, al ser dicho instituto un órgano constitucionalmente autónomo, tienen reconocida y asegurada su autonomía organizativa, funcional y presupuestal para que pueda cumplir con los fines que constitucionalmente se le encomendaron, los cuales ya se han mencionado. Respecto al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 20/2007 del rubro órganos constitucionales autónomos, notas distintivas y características, ha establecido ciertas consideraciones. Cito algunas de ellas. Dice así: surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada de las tres tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. También ha señalado que, abro comillas, se establecieron en los textos constitucionales dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su propia especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. También ha referido que, abro otra vez comillas, la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales, tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Conforme a estas definiciones de la Suprema Corte, podríamos decir que los órganos autónomos tienen las siguientes premisas. Necesariamente deben estar previstos en la Constitución, tienen relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, para el desempeño de sus funciones tienen que contar con autonomía e independencia funcional y financiera, deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Respecto del tema de la autonomía, se debe destacar que tiene al menos tres aspectos primordiales: organizativa, presupuestaria y normativa. En cuanto al tema de autonomía organizativa, resulta pertinente resaltar que una de sus vertientes es la autonomía gubernativa, la cual puede ser entendida
como la capacidad de un determinado órgano para ejercer su autogobierno, es decir, tiene la facultad de tener personal propio para el cumplimiento de sus funciones sin que exista ningún tipo de interferencia exterior, ya que cuentan con garantías institucionales que se erigen en una protección constitucional a su autonomía y en esa medida se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales. La autonomía presupuestal, por su parte, implica la capacidad para determinar por sí mismos la forma en que distribuyen los recursos presupuestales asignados por el Poder Legislativo para cumplir con las atribuciones que tienen constitucionalmente conferidas. De ahí que se haya dotado a esta clase de órganos constitucionales autónomos de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados, en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. Así, tal autonomía tiene implícita la capacidad para establecer la forma en que distribuirán el presupuesto del organismo de conformidad con sus estructuras y cometidos, sin que algún poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones que a tal fin tienen conferidas, o más bien que puedan ser recurridas mediante los medios de control de legalidad y constitucionales establecidos en la propia normatividad de medios de impugnación, porque como venimos diciendo, es un tema, o a esta sala solamente le compete cuando se trata de temas que son de carácter electoral. De ese modo, la autonomía en comento incide en el ámbito de libertad que el Instituto Nacional Electoral tiene constitucionalmente reconocido para ejecutar su presupuesto, con miras a cumplir el objeto para el que fue creado y ejercer sus facultades y objetivos con apego a las normas que la regulan. Conforme al expuesto, para determinar que un acto es de naturaleza electoral, no basta que en su denominación se encuentre el nombre del órgano encargado de organizar las elecciones o provenga de una autoridad formalmente electoral. En tanto, lo fundamental estriba en el contenido material del acto o resolución impugnado, según se trate, para establecer si es de índole electoral o de otra naturaleza. En ese sentido, para resolver el presente asunto en términos generales, puede sostenerse que los actos y resoluciones en materia electoral son los que tienen vinculación con los procesos electorales propiamente dichos, así como los que regulan aspectos relacionados directa o indirectamente con tales procesos, o que influyen en ellos de una manera o de otra, así como aquellos actos que aún sin ser de naturaleza formalmente electoral, tienen la capacidad de afectar los principios de autonomía e independencia que, entre otros, son rectores de la función electoral. Sentado lo anterior, se tiene en cuenta que la reasignación presupuestaria efectuada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la parte controvertida por los recurrentes atañe a la distribución de recursos presupuestales que el mencionado órgano de dirección del instituto llevó a cabo con respecto a las unidades administrativas de los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos, entre otras áreas. Lo que incide en la gestión administrativa e institucional, por lo que no puede considerarse un acto materialmente electoral, sino administrativo presupuestario. En efecto, en el caso concreto, el ejercicio de su autonomía presupuestal, al tener solamente incidencia en la gestión administrativa e institucional del instituto, no puede considerarse un acto materialmente electoral, sino administrativo presupuestario. Por esas razones es que se propone en el proyecto desechar estos medios de impugnación al estimar que el acto impugnado no es materialmente de naturaleza electoral, sino administrativa presupuestaria, por las razones que ya se han expuesto y que están vertidas en el proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Infante. Magistrado Fuentes Barrera. Gracias, presidenta. Para anunciar que también me sumaré a la propuesta que formula el magistrado Infante en el recurso de apelación 769-2017 acumulados. Ya ha sido extenso el magistrado, de una forma muy robusta nos ha presentado la argumentación del proyecto, que yo comparto plenamente, y la comparto porque además se inscribe en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el análisis de la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes
como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance. Y nos ha dicho que esto es con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias a manera de control recíproco. Y nos ha dicho que esta situación de la división de poderes que se ha tenido de manera tradicional ha evolucionado en el régimen constitucional mexicano a raíz de la creación precisamente de los órganos o de los organismos constitucionales autónomos, en donde se señala que también hay mecanismos para controlar el poder con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado. Con este diseño constitucional, el proyecto también resalta precisamente que estos órganos constitucionales autónomos cuentan con garantías constitucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a dicha autonomía. Dentro de esas garantías constitucionales debemos observar características orgánicas y funcionales esenciales, y el proyecto, como lo resaltó hace unos momentos el magistrado Infante, precisamente toma una vertiente que es la financiera presupuestaria, que no es otra cosa que la facultad de estos órganos constitucionales de proponer sus propios presupuestos en un matiz, pero en otra vertiente también no solo es la de proponerlos, sino de disponer de esos recursos económicos que les son asignados para el cumplimiento de sus fines y la capacidad para gestionar y ejercer de determinada manera ese presupuesto. Evidentemente, esta vertiente constitucional para mí también se inscribe en el ámbito de el derecho administrativo y no propiamente del derecho electoral. Considero aquí que es importante destacar que este asunto tiene una diferencia en relación con lo que resolvió esta integración en el juicio electoral 16-2017. Allá, si no mal recuerdo, se cuestionaba una reducción a los salarios de ciertos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. En aquella ocasión examinamos el fondo del asunto, precisamente justificando que sí se trataba de la materia electoral en función de que se cuestionaba la puesta en riesgo de la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral y de sus funcionarios. Entonces, este asunto tiene una diferencia con aquel que sí quiero poner de relieve para advertir que hay congruencia en nuestros pronunciamientos. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias, magistrado Fuentes Barrera. Al no haber alguna otra intervención, subsecretario general, tome la votación que corresponda. Un gusto, Presidenta. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con todos los proyectos de la cuenta. Magistrado Indalfer Infante González. Con todas las propuestas. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los 7 proyectos. Magistrada Yanino Talora Malasís. Con todas las propuestas. Magistrada, le informo que las propuestas han sido aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, subsecretario general. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1144, y de revisión constitucional electoral, 410, así como en los recursos de reconsideración, 1478 y 1482, todos de 2017, se resuelve en cada caso único, se desecha de plano la demanda. En los recursos de apelación 769, 770, 775, 776, 779 a 783, cuya acumulación se propone. En los recursos de reconsideración 1480 y 1481, que también se propone acumular, así como 1489 y 1492 en los mismos términos, todos del año pasado, se resuelve en cada caso, se desecha de plano la demanda. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 18 horas